Bienvenidos y bienvenidas a esta tirada de tarot para el signo de Capricornio en el mes de septiembre. Voy a comenzar esta lectura con una lectura general con tarot, con una cruz celta para ver cómo es la situación durante este mes, y después voy a pasar con el oráculo de Lenormand a responder tres preguntas. Una pregunta sobre las predicciones para el amor, la otra para el dinero y la otra para el trabajo. Así que comencemos con esta tirada y bienvenidos capricornianos y capricornianas. Bueno, Capricornio, comenzamos esta lectura con la carta de la muerte, invertida. Esta es una carta que nos habla de cerrar ciclos, es una carta que pone fin a ciertas situaciones, que vamos a ver de qué se trata con la tirada, pero es una carta que me está diciendo así de esta manera invertida que no estás preparado o no estás preparada para dar cierre final a algunas situaciones que tienen que ver precisamente con el tema de poder encontrarte en soledad, poder hacer tu propia vida, tu propio camino sin necesitar a ninguna persona a tu lado. La carta que aparece abajo es la carta del ermitaño que está invertida, entonces es la carta que nos está hablando básicamente de la soltería. Es una carta que nos habla de vivir un proceso quizás espiritual, un proceso solitario, un proceso individual de la búsqueda que puede ser espiritual o puede ser simplemente la búsqueda de tu camino, la búsqueda de tu destino. Pero esta carta al estar invertida nos está indicando que no te atreves a hacer ese viaje por el momento y que estás quizás tratando de como de rechazar la idea de estar solo o estar sola. La carta que aparece aquí en el centro es la carta de la luna que también está invertida, es la carta que está cruzando esta cruz celta. Así que esta carta me está indicando que tienes mucho miedo, muchos altibajos, es una carta que nos habla mucho de un altibajo emocional. Recordemos que la carta de la luna es en realidad un sol que está tapado por la luna, quiere decir que la carta de la luna es un eclipse. ¿Y qué pasa con los eclipses? Los eclipses en el tarot siempre nos hablan de situaciones de mucho miedo, de mucho tormento, de mucha angustia, porque es una situación que nos hace ver las cosas quizás en el peor momento, en el peor ángulo que se puede apreciar una situación, es decir, con miedo. Es la carta que nos habla de miedo. Entonces lo que yo veo aquí en estas tres primeras cartas es básicamente ese miedo a cortar algo, cortar con una situación, cortar con un proceso, con una relación, y que hay un miedo particular a esa búsqueda espiritual o esa soledad, que es lo que nos dice la carta del ermitaño en este caso. Y hablando de cuestiones de cortar o dejar relaciones atrás, aparece precisamente la carta del 6 de espadas, que está invertida. La carta del 6 de espadas es una carta que nos habla de una despedida, es una carta que nos está indicando que si hay conflictos o hay una situación que no es placentera, la carta nos está indicando la búsqueda de los medios o la búsqueda de alguien que nos pueda llegar a ayudar para transitar ese momento, para hacer ese cierre de esa etapa. Particularmente con la carta de la muerte, aquí estamos hablando entonces de un cierre y de un distanciamiento de una situación o de una relación que te parece tormentosa. Entonces la carta aquí lo que nos está indicando invertida es que aún no te atreves a hacer ese viaje, no te atreves a tomar esa distancia, no te atreves a buscar esa ayuda que necesitas para poder cerrar ese ciclo. Entonces esta carta en el pasado nos está indicando que todavía permanece en el presente esta situación conflictiva, esta situación de un cierre que está siendo inconcluso. ¿Y qué pasa con esta carta de aquí? Esta carta nos está indicando entonces que no hay un plan de acción. La carta del 2 de bastos es una carta que nos habla de planificación. Es una carta que nos habla también de la búsqueda de una nueva perspectiva también, más o menos como diría la carta del 6 de espadas, en ese mismo sentido, la búsqueda de una nueva perspectiva, nuevos horizontes, y la carta también está invertida. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que tienes miedo a salir de una zona, por así decirlo, de una zona de confort o de la zona que ya es conocida para ti. Entonces esta carta me está diciendo que tienes miedo a dejar esta situación, tienes miedo a dejar esta relación, porque todavía sientes que no puedes dar un paso adelante y darle ese cierre definitivo que se merece
desde hace un tiempo. Y continuamos con la carta del mago. La carta del mago, que también está invertida, nos está indicando que hay dificultades para tomar acciones con respecto a esta situación. Entonces lo que yo veo básicamente en esta primera parte de la tirada es que te está costando muchísimo hacer ese cierre definitivo. Y particularmente esta carta del mago me está diciendo que todo está en tus manos. Todas tus herramientas están sobre la mesa, pero es tu decisión y es tu necesidad y es tu manera de actuar la que va a hacer posible ese cierre. Es decir, que tienes la llave en tus manos para poner fin y para cerrar esa puerta definitivamente, pero que te está costando tomar esa decisión, te está costando muchísimo hacerte, digamos, cargo de ese cierre de esta relación, esta situación que ya no va más y que te trae todavía muy angustiado, muy angustiada. Bueno, vamos a continuar aquí con la siguiente parte de la lectura y esta primera carta nos habla de cómo te sientes. Entonces es la carta del 4 de copas. La carta del 4 de copas es una carta que nos habla de un poco de distanciamiento, es una carta que nos habla de apatía, apatía social, porque también estamos hablando de las cartas de copas y las cartas de copas nos hablan de los sentimientos o de las relaciones interpersonales. Así que esta carta nos está diciendo que ante esta situación lo que estás haciendo es aislándote del mundo, aislándote de la gente, aislándote de nuevas posibilidades inclusive, porque lo que vemos con la carta de la muerte básicamente es que hay una situación o una relación que está por cerrarse y que obviamente la muerte significa una transformación, entonces algo muere y algo nace, entonces es un proceso básicamente. Pero esta carta está indicando que no te sientes en la capacidad de ser más amable, ser más jovial, tener una espontaneidad para empezar a conocer nuevas personas, o también me puede estar indicando que estás tratando de huir de las personas. Quiere decir esta carta que estás siendo poco empático, poco empática con las personas que tienes a tu alrededor y básicamente no quieres saber nada de nadie. Y particularmente también aquí tenemos la carta del 4 de espadas en la carta del entorno. Así que esta carta también es un 4, entonces aquí estamos hablando de la zona de confort. Las cartas de 4 nos hablan de esa zona de confort. Aquí tenemos dos 4 seguidos, el 4 de copas y el 4 de espadas. ¿Qué pasa con esta carta? Esta carta me está indicando que necesitas un tiempo, necesitas tomar una distancia, tomar las cosas con calma, recapacitar, recuperar energías para poder entonces tomar esa actitud, digamos, más positiva o más proactiva para tomar esas decisiones de ese cierre de ese capítulo. Entonces esta carta está indicando que por el momento no estás siendo para nada activo o activa frente a esta situación. Simplemente estás esperando a que las cosas pasen como tengan que pasar, pero no estás siendo, digamos, consciente de que está en tus manos hacer ese cierre definitivo. Acá tenemos la carta de la estrella invertida. La carta de la estrella invertida me está indicando que no hay un plan. Habíamos dicho antes con la carta del 2 de bastos que hablaba precisamente como de ese plano, esa capacidad de mirar más allá hacia un horizonte, algo más positivo, salir de una zona de confort como hemos dicho antes. Y esta carta, particularmente estando así invertida, nos está diciendo que no hay entonces una esperanza. La carta de la estrella es la carta de la esperanza. Y esta carta me está diciendo entonces que no hay todavía como esa actitud positiva de decir, bueno, cierro este capítulo de mi vida y vienen otros capítulos que voy a abrir, vienen nuevos amores, vienen nuevas situaciones más positivas, sino que estás básicamente como encerrado o encerrada en esta situación que no te deja avanzar y que no te deja tener una actitud positiva hacia el futuro. Entonces esta carta es súper importante porque es la carta que nos habla de los miedos y las esperanzas, y particularmente esta carta, la carta de la esperanza, y estando invertida nos está diciendo que no hay como algo concreto a lo que quieras apuntar o algo o una finalidad a la que quieras llegar. Básicamente estás dejando que las cosas sucedan por arte de magia sin tomar acción, como decía con la carta del mago invertida, sin tomar una acción que sea consecuente con lo que está, digamos, al alcance de tus manos. Y finalmente la última carta, que es la carta del consejo, es la carta del 8 de bastos. Esta es una carta que nos está indicando que el momento de hacer o de actuar es precisamente ahora. Las cosas tienen que empezar a moverse, las cosas tienen que empezar a marchar, tiene que haber un plan que empiece a marchar para decidir si realmente vas a continuar con esta situación o con esta relación o si definitivamente vas a cortarlo de raíz. Pero básicamente esta carta es una carta que te está invitando a la acción. Como habíamos dicho con la carta del mago es una carta muy activa, igual que esta carta. Entonces las acciones o las decisiones están en tus manos, y para que las cosas empiecen a marchar o empieces a ver un resultado positivo o negativo de cualquiera de las dos maneras, tienes que empezar a moverte. Es una carta de fuego que nos está diciendo que precisamente hay que meterle fuego a las cosas, hay que empezar, hay que activar, hay que prender la chispa para que las cosas empiecen a moverse.
Entonces esta es la carta de consejo que te está diciendo hay que espabilarse un poco. Vamos a continuar ahora con la siguiente parte de la lectura, que es la lectura con Lenormand. Vamos ahora a hacer 3 preguntas, una pregunta por amor, una pregunta por dinero y una pregunta por trabajo con el oráculo Lenormand. Veamos entonces qué nos dicen las cartas de Lenormand con respecto al amor para Capricornio en este mes de septiembre. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para el amor de Capricornio. Están muy pegadas las cartas porque hace mucho me da el día de hoy y las he venido usando obviamente para las consultas y están muy pegajosas. Bueno, veamos con 5 cartas qué nos dicen el Lenormand para el amor de Capricornio en este mes de septiembre. Interesante. Bien, muy bien. Bueno, con respecto al amor, Capricornio, lo que yo veo aquí en estas cartas son nuevos contactos, nuevas personas que vas a conocer. Tenemos aquí comenzando la carta del niño, que es una carta que nos está indicando algo nuevo. Y precisamente por las cartas que acompañan estamos viendo que vienen nuevos contactos, nuevas conversaciones y nuevos chats o nuevos mensajes de WhatsApp. Esta combinación de cartas, la carta con la carta de los pájaros, nos habla de conversaciones, nos habla de mensajes de WhatsApp, nos habla de mensajes de audio. Así que estas 2 cartas nos pueden estar hablando de algún tipo de aplicación para conocer gente en internet. Entonces yo veo aquí que hay nuevos contactos, nuevas personas y de hecho con la carta de del jardín nos habla de muchos contactos, muchas personas o nos puede estar hablando también de un encuentro. Entonces yo veo aquí algo muy positivo, yo veo muy positivo porque aparecen nuevas personas con quien vas a tener un contacto y vas a tener algún tipo de encuentro, que es lo que me dice la carta del jardín precisamente. ¿Qué sucede con la última carta? La última carta es una carta que nos habla de algo oculto, la carta del el libro. Entonces, ¿qué pasa con estos encuentros? Veo que hay encuentros ocultos, veo que hay nuevas posibilidades de conocer personas, no algo que sea realmente serio, porque no veo aquí como algún tipo de compromiso que vaya a progresar, porque precisamente la carta del libro al final me está diciendo que estos son encuentros ocultos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces son personas que quizás conoces a través de aplicaciones, como te decía antes, pero que quizás no son relaciones que vayan a progresar a más. Entonces lo veo de esta manera. ¿Qué otra cosa puedo decir? Puedo decir que si estás en pareja, veo entonces que va a haber nuevas salidas, nuevos mensajes con tu pareja y aparece la carta del libro que me estaría indicando entonces que puede ser algún tipo de lugar diferente que van a investigar o que van a buscar, puede ser también el verbo buscar nuevos lugares, buscar nuevas cosas, buscar nuevas actividades que puedas compartir con tu pareja. Si es una lectura para una persona que esté soltera, en este caso nos estaría hablando, como decía antes, de nuevas personas o nuevos mensajes que van a llegar a través de aplicaciones del celular o aplicaciones de internet. Vamos a pasar ahora a la lectura entonces con Lenormand para ver qué depara el trabajo en este mes de septiembre para Capricornio. Veamos Capricornio en este mes de septiembre qué nos dicen las cartas para el trabajo. Bueno, Capricornio, para el trabajo en este mes de septiembre veo algún tipo como de desplazamientos. Veo que puede ser o puede tratarse de algún tipo de un cambio temporal, algún tipo de un nuevo, quizás una nueva función dentro de la empresa en la que estás trabajando o un nuevo cargo o una transferencia, porque la carta del centro es la carta del barco, que es una carta que nos habla de un movimiento. Y también tenemos la carta del jinete, que nos habla entonces de que hay un movimiento interno en la empresa en la que estás trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser algún tipo de cambio a un nuevo puesto de trabajo, puede ser también un cambio quizás como de un tipo de reemplazo, puede ser nuevas funciones dentro de tu trabajo. Entonces veo que va a ser un mes bastante movido con respecto a la situación laboral. Veo que hay cartas que son de todos modos cartas positivas, son cartas que nos hablan entonces de avances. Al final tenemos la carta del niño, que como decía entonces puede tratarse de nuevos movimientos o nuevos cargos o nuevas funciones dentro de tu trabajo.
Entonces es un mes bastante movido el mes de septiembre para Capricornio y lo que te recomiendo en este caso es que te armes de paciencia porque va a haber bastante movimiento. Va a ser un mes un poco agitado. Finalmente vamos a ver qué nos dicen las cartas de Lenormand para Capricornio en cuestiones de dinero. Vamos a ver qué nos dicen estas cartas para el dinero de Capricornio. Bueno, Capricornio, ¿qué veo yo en estas cartas? Veo nuevos ingresos de dinero. Aparece la carta de la cigüeña. Es una carta que nos está hablando de avances con respecto a una situación económica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vienes pasando una situación un poco apretada, la carta de la cigüeña es una carta que siempre nos augura buenos tiempos. Es una carta que nos está diciendo que llegan buenas noticias. Y si ya estás obviamente en una situación económica, digamos, tranquila, lo que viene será más tranquilidad, porque tenemos aquí la carta de la casa. Es una carta que nos está asegurando que va a ser un buen tiempo, va a ser un buen momento en el que no vamos a tener que preocuparnos por el dinero. Si vienen algún tipo de complicaciones menores, tenemos aquí la carta de los ratones que nos puede estar indicando pequeños gastos o que este dinero capaz se va yendo de a pequeñas cantidades, quizás puede ser en algún tipo de compras o en cuestiones que tengan que ver quizás con daños o cuestiones imprevistas, quizás al interior de la casa, porque tenemos aquí la carta de la casa y la carta de los ratones. Entonces esto puede ser situaciones domésticas que requieran gastos extras. Entonces no es una situación para nada preocupante, pero como decía antes, veo que hay una buena estabilidad económica, o veo que por lo menos el dinero está fluyendo de una manera bastante positiva para este mes de septiembre, pero sí veo que vas a tener algún tipo de inconvenientes, como te decía, de gastos que no estaban previstos, como por ejemplo puede ser que se te rompe una cañería, que se te rompe algún tipo de enchufe y tienes que llamar al electricista, o algún tipo de daño doméstico quizás. Veo entonces que son cuestiones que son básicamente pasajeras, son problemas pasajeros, como dice la carta aquí de las nubes. Y finalmente hay una carta muy positiva con respecto a esta tirada, que es la carta del corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todos esos problemas van a ser cuestiones simplemente menores, cosas que no tienen para nada una gran importancia y que realmente no van a repercutir así con un gran impacto en tu economía durante el mes de septiembre. Entonces te digo que te prepares para gastos imprevistos, pero que realmente no va a ser nada del otro mundo que vaya a preocupar tu economía en este mes. Esto es todo por ahora. Si te gusta el video, dale like, compártelo con tus amigos, y si sientes que esta tirada no resuena con tu situación actual, te recomiendo que vayas a ver el video de tu ascendente, porque esta es una tirada general que obviamente no en todos los casos abarca a todas las personas del mismo signo. Entonces te recomiendo que vayas a ver el otro video del ascendente. Te agradezco muchísimo tu atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao. Para consultas personalizadas puedes comunicarte conmigo a través de las redes sociales Instagram y Facebook. Encuéntrame como @tarotcava. Suscríbete a mi canal, comenta y comparte con tus amigos y amigas. Hasta la próxima, chao.